sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Después de ver cómo Jungkook compartió y comentó el cortometraje de Taehyung para la marca Compose de la que es embajador, Jungkook escribió en su reposteo que estaba asombrado con lo que había visto, diciendo que si eso saliera como una película, él de verdad la vería y la disfrutaría muchísimo, demostrando su entero apoyo hacia las cosas que Taehyung hacía, y el short film en el que Taehyung actuó con otra actriz, siendo que el cortometraje trataba de dos personas que se querían en la adolescencia y que se volvían a reencontrar de grandes en un café que los volvía a unir. Jungkook definitivamente admitió haberse sentido admirado por la actuación de Taehyung, y lo mucho que disfrutaría verlo en algo así, ya que su apoyo por todas las veces que compartió algo relacionado a eso lo hizo aún más evidente. Pero el hecho de que Taehyung subiera un nuevo TikTok que Jungkook buscó la manera de repostear en Instagram demuestra que siempre será el más fan de Taehyung, ya sea porque de verdad se hayan tomado de las manos y el ángulo capturó el momento en el que Taehyung lo soltó para saludar al dueño de Hot Ones, pero pudimos presenciar este momento que enloqueció a los fans. Definitivamente es algo que no podremos olvidar jamás. Y como era de esperarse, Taekook estuvo trayendo unos momentos auténticos que tuve la suerte de poder ver, porque desde el segundo soundcheck, cuando Taehyung le cantó parte de Magic Shop a los fans para que ellos respondieran, Jungkook lo miró fijamente y pareció fingir indignación para cuando giró la cara, y terminó sonriendo enormemente porque lo bonito que Taehyung se veía frente a sus ojos. Él incluso sonrió más como si fuese posible, y no pudo perder la gracia con la que había tenido el privilegio de mirar a Taehyung para cuando se movió por el escenario para despedirse de los fans, siendo que Jungkook había sido demasiado sincero con sus expresiones, y no pudo evitar la pequeña sonrisa que terminó ampliándose cada vez más a medida que se alejaba de él, y toda la ternura que había causado en su corazón. Jungkook definitivamente no pudo mentir. Amé poder ver esta reacción, y aunque sé que a muchas personas les molestaría ver esto repetidas veces, porque he recibido comentarios donde no soportan la felicidad que hemos estado teniendo, yo gratamente traeré esta bonita mirada y la manera en la que Jungkook sintió su corazón temblar al ver a Taehyung actuando así de bonito para todos. Porque lejos de ser algo de lo que no deberíamos hablar, Jungkook siempre nos dará motivos para saber que está completamente enamorado de él, siendo que en el concierto lo subimos igual de pegados que antes, yendo a la par en más de una ocasión, y teniendo a Taekook Shippers haciendo presencia pese a quien le pese. Jungkook incluso buscó descansar en el hombro de Taehyung durante DNA y se quedaron completamente juntos, mientras al final Jungkook tampoco podía evitar mirarlo como si fuese todo lo que quisiera hacer siempre. Porque de hecho, antes de Butter, cuando Taehyung dijo que era una mermelada que Jungkook le ponía a su pan todos los días, él terminó señalando a Jungkook con gracia, mientras Jungkook copiaba su gesto y preguntaba qué mermelada, siendo que sus dedos estuvieron a escasos centímetros, y la felicidad con la que Taehyung dijo algún dato random de Jungkook que le miró con sorpresa y una linda sonrisa, no borraron la manera en la que Taekook fue cómplice una vez más de las cosas que nunca han podido evitar. No es solo la manera de mirarse lo que llama la atención, ni cuánto espacio había entre sus dedos mientras se señalaban, siendo que en realidad la idea de que ni siquiera es la primera vez que lo hacen y ha ocurrido tantas veces que es difícil poder recopilar cada momento en el que sus manos se tocaron a la distancia, no cambió el hecho de que eso realmente ocurrió, como algo que ellos quisieron tener entre sí, y Jungkook nunca pudo dejarlo atrás, mientras lo miraba así, y lo tenía ahí, tan lindo como se veían y tan cómodos como se sentían, porque cuando Taehyung se acercó a agradecerle a los fans y Jungkook definitivamente no podía perderse la oportunidad de mirarlo una vez más, él también se acercó a Taehyung y se asomó un poco para tenerlo a la vista como si fuese necesidad. Y qué manía de Jungkook ser tan honesto con sus sentimientos como para no evitar que su mirada diga más de lo que quería expresar, siendo que en la forma en la que se acercó no borró lo mucho que a nosotros nos emocionó, ya que justo después de esta mirada tan buscada y la sonrisa que luego soltó, Jungkook terminó alejándose un poco, pero como todo lo que nosotros sabíamos sobre el magnetismo de sus cuerpos, por alguna razón ellos terminaron chocando sus espaldas en un contacto directo, lo que hizo que ambos se miraran un momento, y Jungkook tuviera cierta necesidad de tocarlo una vez más, esta vez consciente, y definitivamente con toda la intención de crear algo entre los dos, siendo que luego de tocar su hombro en un ligero golpe como si fuese todo lo que quisiera hacer, realmente terminó por sorprenderme. Y para cuando pasó Run BTS, Jungkook nuevamente tomó el dron con la cámara y se acercó a Taehyung para bailar junto a él, como la primera vez,
y cuando cantaron nuevamente Come Over y Taekook volvió a caminar a la par del otro con ese poco espacio del que ya era habitual, Taehyun fue quien comenzó alejándose para darle paso a Jeongi de cantar justo después de que Jungkook terminó su estrofa. Pero desde el principio ellos ya venían así de pegados, como si realmente no pudieran evitarlo, y había algo tan bonito de poder verlos así, siendo demasiado cercanos naturalmente como para no sentir que estaban invadiendo el espacio del otro. Fue verdaderamente bonito, ya que cuando Jungkook cantó Ya sabes cómo somos de 2.0 y bailó frente a Taehyun mientras parecía apuntarlo, esta forma de quedarse cerca y hacer algo completamente de la coreografía original fue una gran sorpresa, porque mirarlo así y apuntarlo así definitivamente terminó por enloquecer a los fans, ya que fue Taehyun quien esta vez buscó cada oportunidad de contacto e interacción, siendo que para Borer, Taehyun ya lo había acechado y cuando tuvo la mínima posibilidad, terminó acercándose a él para pasarle un brazo por el suyo y mantener su mano entre su brazo y torso, sin ningún contexto aparente o algo que pudiera explicar la acción tan extraña. Jungkook tampoco se le cuestionó y no mostró negación. La forma de encontrar normal las acciones de Taehyun y seguir cantando mientras aún le apresaba el brazo no le hizo quitarse y terminó actuando con Taehyun pegado a él, hasta que fue su turno de cantar, justo después de la parte de Jungkook. Así que digan lo que digan, Taehyun siempre amaría poder ser así de espontáneo y libre. No había manera de que eso tuviera que ver con la coreografía, y por el contrario, mientras más abrazaba el brazo de Jungkook y sentía su cuerpo cerca, Taehyun definitivamente fue completamente feliz. Y si está en mis manos traer estos recuerdos ante cada oportunidad, yo jamás desaprovecharé cualquier momento que tenga, porque el terror de las personas definitivamente acaba de comenzar, porque el hecho de que Jungkook reposteara precisamente ese momento en Instagram fue demasiado evidente. Tan juntos como podían estarlo no debería ser motivo de sorpresa, sino una felicidad a la que deberíamos acostumbrarnos, porque cuando Jungkook cantó nuevamente hacia Taehyun y el apuntarlo solo lo hacía más real, ellos estuvieron siendo así de eufóricos en más de una ocasión. El hecho de que Jungkook llegara saltando hacia donde estaba y terminaran tomándose de las manos mientras se veían demasiado felices al toparse accidentalmente en el escenario, realmente me dejó con una sensación demasiado bonita, porque la manera en la que sonrieron cuando sus manos se encontraron y sus cuerpos buscaron de la cercanía que siempre querían tener, fue una sorpresa poder haber tenido esto frente a nosotros, porque digan lo que digan, nadie podrá borrar su felicidad. Solo miren la sonrisa que tuvo Jungkook al tenerlo frente a él y la risa que luego soltó Taehyun cuando se separó. Definitivamente una euforia que no se puede negar, ya que después del concierto y las fotos que se tomaron junto con la productora ejecutiva de 2.0, aparentemente decidieron ser los que se tomaban fotos con los que asistieron, siendo que también lo hicieron con una actriz veterana, y ambos posaban lindamente junto a ella y otra actriz con la que también se tomaron una foto juntos. Y para cuando Jungkook decidió publicar fotos borrosas de los miembros, inició con Jin, luego una de Hobi grabándolos, después una de sí mismo y finalmente una de Taehyun. Claramente tenía que subir una donde estuviera él, porque siendo que Taekook ha estado siendo cada vez más libres, estas interacciones definitivamente hablarán de su relación como nunca. Siendo que para el tercer y último día, cuando Jungkook desde el principio buscó que Taehyun se acercara hacia donde está él, y Taehyun le sonrió de una manera linda cuando lo vio animándolo a llegar a su lado, Taehyun no hizo más que aguantarse las ganas que tuvo de abrazarlo, y simplemente se apuró a llegar con él, con una apretada sonrisa. Así que cuando cantaron Mic Drop y Jungkook rápidamente se posicionó delante de él como si no existiera otra persona en el mundo, ellos terminaron sonriéndose al tener sus ojos en el del otro. Fue una sorpresa para nosotros, porque cuando Jungkook nuevamente optó por descansar en el hombro de Taehyun como había estado haciendo en los últimos dos conciertos, la cercanía que mantuvieron durante este último día definitivamente nos terminó de confirmar que ellos realmente no pueden evitarlo, siendo que la pequeña sonrisa de Taehyun lo dijo todo. Pero en la canción Run, cuando Taehyun comenzó a corear la parte que estaba cantando Jungkook y empezó a moverse alrededor de él por el escenario, hubo un detalle que llamó mucho la atención, pues Jungkook notó que Taehyun estaba intentando recordar la coreografía y con un pequeño gesto negó un poco con la cabeza, como indicándole que no lo estaba haciendo del todo bien. Entonces Jungkook decidió hacer el paso frente a él para mostrárselo, y Taehyun lo imitó casi de inmediato, bajo su mirada atenta. Aunque Jimin también se unió a la explicación, Jungkook volvió a repetir ese mismo movimiento que Taehyun estaba tratando de recordar. Taehyun parecía realmente feliz con la ayuda que estaba recibiendo, y en ese momento, la forma en la que Jungkook lo miró, al notar esa felicidad en él,
fue muy evidente. Después ambos comenzaron a bailar en sincronía, y ese momento destacó no solo por verlos contentos, sino por la expresión de Jungkook, que parecía completamente enfocada en Taehyung. Mientras Taehyung seguía bailando a su lado, Jungkook no podía evitar mantener una expresión alegre, siguiéndole el ritmo, y mirándolo con esa atención constante. Su sonrisa amplia y muy visible no desapareció en ningún momento, mientras lo veía continuar con la coreografía. Y cuando Taehyung volvió a hacer esa parte del baile y los demás también se unieron, fue a él a quien Jungkook elogió directamente, diciéndole que lo hacía muy bien, mientras seguía mirándolo con esa misma sonrisa, siendo que para ese concierto hubieron demasiadas pruebas de que se coquetearon y se toquetearon en cada oportunidad. Para cuando Jungkook pareció intentar crear alguna interacción con Taehyung, se notó que lo pensó tanto que terminó tocándole la rodilla, como si quisiera hacerle creer que había tenido un espasmo. Taehyung le siguió el juego de inmediato, moviendo su pierna como si realmente hubiera reaccionado. Después imitó la acción de Jungkook, y Jungkook no pudo evitar mostrarse feliz al ver cómo Taehyung golpeaba suavemente su rodilla, provocando que él también fingiera una reacción. Poco a poco su sonrisa se volvió más sincera, como si estuviera completamente metido en ese pequeño momento. Ambos parecían estar en su propio mundo, sin prestar demasiada atención a lo que ocurría alrededor. A pesar del estadio lleno y de todas las miradas que podían estar sobre ellos, fue un momento bastante bonito, ver cómo se perdían en ese juego tan simple, fingiendo reacciones exageradas como si ese pequeño golpe fuera suficiente para hacerlos mover toda la pierna. Al final todo terminó en risas, como resultado de esa pequeña interacción que, aunque sencilla, resultó muy natural entre ellos. Porque pese a lo que quieran decir y las miles de cosas que quieran inventar, nadie borrará el hecho de que fue Jungkook quien quiso esto. Su sonrisa tan grande no podía mentir, y el hecho de que Jungkook estuviera tan feliz y se mostrara tan dispuesto a jugar con Taehyung, en esa misma manera en la que Taehyung se apoyó en el muslo de Jungkook y golpeó su rodilla, no puedes decir que su cercanía podría ser fingida, porque hasta eso mentirías al decir que vivir en su propio mundo de esta manera no te causa una ternura incomparable. No hay manera de que alguien hasta este punto diga que ambos se sienten incómodos alrededor del otro, siendo que si ellos mismos se buscan así. Así que para cuando Taehyung dijo que estaba planeando comenzar a tener lecciones de piano y estaba buscando un maestro que le ayudara a aprender, con toda la gracia y la manía que tenía Jungkook de molestarlo, justo como Taehyung intentó decir ese día en el que, en vez de decir que extrañaba que Jungkook lo molestara y dijo besara, ahora podemos comprender que lo dijo porque cuando Jungkook le preguntó que si estaba buscando al maestro justo ahora en el concierto, lo dijo porque quería molestarlo y jugar con él, siendo que sabía a lo que se refería Taehyung. Su manía de siempre querer sacarlo de quicio parecerá para mí una de las mejores cosas para ver. Y dado que cuando Taehyung volvió a tomar la palabra para decirle algo a los fans, ARMY comenzó a corear el nombre de Taehyung animándolo a hablar, logrando que no solo Taehyung hiciera lo que todos estaban esperando escuchar, sino que además, la manera en la que Jungkook se unió al coro y fingió nombrar el nombre de Taehyung como si fuera un fan más, me pareció curiosa la manera en la que Jungkook hizo esto, y luego se giró a ver a Taehyung, antes de probablemente quedarse pensando cómo podría tener más contacto físico con él. Amé la forma en la que Jungkook nuevamente lo pensó un momento, y como todo lo que no podría nunca evitar, Jungkook se enderezó y fue directo a tocarle el muslo a Taehyung en una caricia breve, y la necesidad de tener por lo menos una mano sobre él. Y dado que ellos de verdad no conocen el espacio personal, este video literalmente confirma la poca capacidad que tienen para separarse, porque mientras todos estaban cerca no invaden al otro. Ellos son los únicos que no se molestan por apartarse, porque cuando Taehyung no estaba haciendo nada en particular, y por el contrario, estaba prestando atención a los discursos de los demás miembros, Jungkook tuvo cierto impulso de seguir teniendo una mano en él, por lo que no esperó demasiado tiempo desde la última vez que había tocado a Taehyung, para cuando volvió a tocarle el muslo y comenzó a apretárselo fuertemente en toda su extensión, poniendo casi un empeño en amasar la carne que tenía en sus manos como habría estado queriendo hacer desde el principio, y esta había sido la oportunidad perfecta para realizar lo que tanto había esperado. Y aunque Taehyung revisó la acción y Jungkook se dio cuenta de ello, poco después Jungkook llevó esa misma mano que apretaba su muslo al cuello de Taehyung para jugar con él, pero cuando vio cómo Taehyung extendió una mano hacia él para estrecharlas juntas, no se resistió demasiado para cuando hizo lo que quiso, y sus manos y sus ojos se quedaron juntas en un eterno contacto que terminó por alegrarnos, porque la forma en la que Jungkook tocó de más se quedó ahí y buscó constantemente este tipo de acercamiento para callar a esas personas que hablaron 1000 veces de lo incómodo que era estar a su alrededor. Él continuó demostrando que todos los acercamientos también podrían venir de su parte, siendo que las miradas que le dio y la forma en la que se quedó
agarrando la mano de Taehyung fue todo lo que pudo decir. Las miradas no pueden mentir, y el hecho de que Jungkook se lo quedara viendo así, en lo que Taehyung estaba distraído cantando ante los fans, puede darte una idea de lo mucho que Jungkook lo ama y lo mucho que se derretiría por él, siendo que se la pasaron coqueteándose durante todo el concierto. Esto apenas fue la revelación de lo que todos ya sabíamos. Estaba tan lejos de ser difícil de manejar que es imposible para él no hacer las cosas que Taehyung le pidiera realizar, y el hecho de que lo hiciera de esta forma, mientras Taehyung con un par de toques logró que Jungkook formara un círculo con sus brazos, esto realmente fue bastante adorable, porque cuando Water llegó y Jungkook no se dio cuenta de que Taehyung llegó, y luego colocó una mano en la cabeza de Jungkook como una caricia, y Jungkook no se molestó en alejarlo para cuando él le pasó un brazo por los hombros y se quedó completamente pegado a su cuerpo para cuando fue su turno de cantar, Jungkook aún así se quedó ahí, siendo que ya era evidente que la cercanía no era incómoda para él, y que por el contrario, intentaría buscarla hasta donde fuese posible. El hecho de que Taehyung preparó todo para acercarse a él y hacerle una caricia pequeña en su cabello antes de abrazarlo por completo, me pareció una de las acciones más bonitas. No solo porque Jungkook no se alejó, sino porque esta comodidad definitivamente no la volverán a encontrar con otra persona jamás. Porque el quedárselo viendo cuando Taehyung intentó el paso de Jimin, y Jungkook no pudo evitar la risa que se le escapó cuando Taehyung caminó épicamente al terminar, la forma en la que lo miró, siendo que la felicidad de Jungkook es Taehyung, no podrá ignorarlo nadie aunque lo intenten. Fue Taehyung quien lo miró primero un momento, pero cuando Jungkook tampoco pudo evitar esa necesidad que lo había consumido desde que inició el último concierto, y su mano terminó parándose en el hombro de Taehyung mientras se lo quedaba viendo fijamente, como si hubiese estado haciendo algo realmente importante como para haber llamado su atención. Literalmente la tensión que hubo alrededor de ellos nadie lo pudo ignorar, porque cuando Taehyung se dio cuenta y lo primero que hizo fue golpear suavemente su barbilla como era habitual, Jungkook asintió ligero como si algo se hubiesen dicho, aunque en realidad ninguna palabra salió de sus bocas, y solo porque Jungkook se quedó con la mano pegado al hombro a Taehyung, y no había manera de que quisiera apartarla a pesar de estarse moviendo a su lado, la pequeña y casi imperceptible sonrisa de Taehyung fue demasiado evidente como para ignorarla, porque Jungkook solo quitó su mano para seguir la canción, pero en realidad su necesidad de contacto nadie se la quitó. Tan lindos como se veían y tan enamorados como se sentían, ellos supieron lo que estaban haciendo incluso si no se dijeran nada, y aunque Jungkook esperó quedarse así un rato más hasta que cobró las energías que necesitaba para seguir, fue suficiente para que él lo dejara ir. Volvieron a bailar juntos en Run BTS como lo habían estado haciendo en estos últimos 3 conciertos en Goyang, y no pudieron evitar seguir con el contacto para cuando Taehyung miró fijamente a Jungkook, y Jungkook entendió lo que quiso cuando ambos chocaron sus puños juntos, siendo que la sonrisa que a Jungkook le apareció solo cuando tuvo cierto acercamiento y coqueteo con Taehyung, y dado que Taehyung lo había mirado tan lindamente que pareció causar algo en su corazón, definitivamente fue uno de mis momentos reveladores más bonitos, porque cuando Taehyung y Jungkook parecieron acercarse en medio del escenario y ocurrió algo extraño en la forma en la que sus cuerpos se pegaron demasiado, muchos se preguntaron qué había ocurrido en ese momento, puesto que había sido algo extraño, y la proximidad fue algo que nadie había podido ignorar, siendo que cuando Jungkook pareció acercarse porque pensó que Taehyung le diría algo, Taehyung solo le tomó de la cintura y logró que Jungkook se pusiera así de nervioso. La forma en la que Taehyung encontró lugar en su cadera y Jungkook sacó su rostro fuera de su alcance fue porque aparentemente Taehyung hizo la forma de un beso al que Jungkook temió cuando sonrió nerviosamente y se apartó, pero el recuerdo de eso que logró intimidarlo nadie lo borrará. Quiero que miren exactamente el momento en el que Taehyung movió su boca en un pico, y Jungkook no encontró manera de hacerlo menos intenso para cuando se apartó, aunque lejos de la incomodidad, Jungkook simplemente sonrió, quizá por la manera en la que fue sostenido frente a muchas personas, o por la forma en la que Taehyung pareció querer besarlo ahí mismo. Esto terminó de gritar novios por todos lados, porque finalmente cuando los chicos terminaron su último día en Goyang y publicaron una foto grupal, al fondo Taekook nuevamente se quedó cerca del otro, con Jungkook rodeando los hombros de Taehyung y manteniendo más cerca de él, justo como lo hizo en las fotos que se tomaron con otras personas que asistieron al concierto, y con una pequeña fan que recibió un abrazo de Taehyung y se quedó cerca de Jungkook, pegando casi sus cuerpos juntos y teniendo cierto contacto al final, ya que siendo lo que sea todo esto, nadie puede negar que Taekook ha estado demostrando verdades que pueden incomodar, pero que su cercanía definitivamente no acabará, porque en algún momento esto terminará siendo real.